Vale, dicho esto, hoy es el Día Mundial de la Hipertensión y para hablar de ello hemos invitado a la doctora Dolores Martínez, que es nefróloga del Hospital Regional Universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, Dolores, pero te llamo Lola, ¿no? Me llaman Lola, sí, por favor. Si va a sonar esto como muy... Sí. Vale. Oye, y nefróloga, esto ya vamos a empezar por ahí. ¿Nefróloga? Claro, ¿a qué se dedica una nefróloga? Bueno, los nefrólogos nos dedicamos, es la especialidad que estudia y trata la patología relacionada con el riñón. Hay gente que se sorprende porque no asocia al nefrólogo a la hipertensión, pero si la gente no lo sabe, el riñón es el principal órgano regulador de la presión arterial. Cuando a uno le sobra sal, cuando le sobra líquido, es el riñón el que se encarga de ir gestionando todo esto. O sea, que contactar contigo ha sido lo mejor que hemos podido hacer, porque además eres presidenta de la asociación... De la Sociedad Andaluza de Hipertensión. Vale. Así que así de concienciados estamos los nefrólogos con el tema de la hipertensión. Vale, pues yo creo que una vez que nos hemos presentado, la pregunta es obligatoria. ¿Qué es la hipertensión? Bueno, pues la hipertensión son unas cifras anormalmente altas de presión arterial, que están por encima de lo que se considera óptimo o saludable. Ya. ¿Cuáles son esas cifras? Claro, perdona, antes de nada, ¿qué es la presión arterial? Bueno, como si claro, fuera infantil, casi. Venga, como si fuera infantil. La presión arterial realmente es la presión con la que el corazón bombea la sangre hacia los órganos. ¿Vale? Si esa presión está muy alta, va haciéndole daño a los vasos sanguíneos. Claro. Los vasos sanguíneos son los que llevan la sangre a órganos importantes, como el corazón, cerebro, riñón. ¿Qué es lo que ocurre cuando esos órganos, cuando esos vasos se dañan? Pues que genera una disminución en el flujo de esos órganos. La hipertensión o presión arterial alta. Empiezan a aparecer enfermedades cerebrovasculares como ictus, falta de riego en el cerebro, enfermedades cardiovasculares y enfermedades renales también, ¿no? Que son los principales órganos que se ven afectados por la hipertensión. Falta de riego en las piernas, problemas de visión, en fin, es lo que llaman el asesino silencioso. Porque, el asesino silencioso, porque no te enteras. Claro. Por eso es tan importante días como hoy hacer campañas de concienciación en que la gente debe medirse la presión arterial y debe saber qué cifras tiene. Porque en muchos casos es completamente asintomático y eso no quiere decir que no vaya dañando todos estos órganos que te decía y vaya haciéndose daño. Y a veces cuando se detecta ya es tarde porque ya hay lo que se llama lesión de órgano diana. Ya ha realizado esa lesión que queríamos evitar. Vale, yo creo que ha quedado clarísimo, ¿no? Una tensión arterial fuerte, digamos, que puede dañar órganos, pero dices que es silenciosa, entonces ¿cómo detectamos? ¿A través de hay que medirse la presión arterial, claro. ¿Y a partir de qué edad hay que medírsela? Bueno, no hay una edad a partir de la cual. Sí sabemos que la prevalencia de hipertensión es muy alta, que aproximadamente un 40% de personas en España son hipertensos, y esta prevalencia va subiendo conforme se sube en edad. Perdona, Lola, ¿puedes repetir el dato? ¿La frecuencia? Sí. Un 40%. ¿40%? Sí, pero hay datos más preocupantes. Pero es que me parece una barbaridad. Sí, y es que del 40% que son hipertensos, un 60% sabe que lo son, pero hay otro 40% que no. Y ahí es lo que nos preocupa. Claro. Porque el 60% que sabe que son hipertensos, esas personas van a controlar o deberían controlar su presión arterial, están tratadas, pero el otro 40% que ni tan siquiera sabe que son hipertensos son los que se nos escapan y luego pueden tener problemas de salud importantes. Entonces, esa cifra, ese 40% que desconoce que tiene hipertensión arterial, es la cifra que realmente nos llama la atención. Y es por la que hacemos campañas como hoy de promoción de la salud. Claro, por eso estamos aquí, por eso estamos hablando de ello y es el día de la hipertensión arterial. ¿Hay síntomas visibles o no? ¿Hay algún tipo de...? ¿No? Hay personas que notan un cierto dolor de cabeza, pero no tiene por qué pasarle todo el mundo, y la mayoría de las veces ya digo que es completamente asintomático. Si tienes más de 65 años tienes que tener un control regular de la presión arterial. Por encima de esa edad, de donde ya la hipertensión es más frecuente, debe de tenerlo. Pero si además tienes patologías que se suelen asociar a la hipertensión, si eres diabético, si tienes enfermedad renal, si tienes un síndrome de apnea del sueño, en esas son circunstancias, si tienes una cardiopatía previa, son circunstancias que prácticamente obligan a medirse y conocer las cifras de presión arterial. Pero que no está mal porque una persona de 30 años o 25 en algún momento de su vida sepa cómo medirse la presión arterial, porque eso es otra. No solamente es medirse la presión arterial, sino saber cómo medirla. Vale, ¿cómo lo hacemos? Venga, lo primero que hay que saber es en qué brazo se mide uno la presión arterial. ¿Ah, sí? Eso es importante. ¿Ah, sí? ¿En ¿No? qué brazo? ¿Derecho o izquierdo? Si yo te preguntara en qué brazo te tomo la tensión, ¿tú qué me dirías?
Yo es que, no sé, soy diestro, pues claro, diría por la derecha. Claro, y yo te digo, en el brazo dominante mucha gente me dice soy diestro, la derecha, otros me dicen el lado izquierdo, el corazón. No, la presión arterial hay que medirla. Si nunca se ha sabido, se sabe en qué brazo hay que tomarla, hay que medirla en los dos brazos, en uno y en otro. En el brazo en el que dé la cifra de presión arterial más alta es el que se llama brazo dominante y es el que hay que utilizar cada vez que se tome la presión arterial. Vale. En algunos pacientes será el derecho, en otros pacientes será el izquierdo. Y nosotros, el médico, debe registrarlo en la historia clínica del paciente, brazo dominante, brazo derecho. Claro. Cuando el paciente entra a la consulta ya sabemos en qué brazo debemos medir la presión arterial. Vale. Pero más que medirla al médico, esa es la primera fase, más que medirla al médico en la consulta, la presión arterial que de verdad vale, la fiable, la que nos lleva al médico a tomar luego determinaciones sobre tratar o no tratar y con qué tratar y hasta cuándo tratar, Sí. es la presión arterial que se mide el paciente en casa. Ya. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a la consulta, viene muchas veces con miedo, viene con prisa, Claro. lleva un rato esperando la sala de espera, Ya. tiene sus propios miedos a los que se le añaden los miedos de la persona que está contando su historia al lado. Sí. Y luego entra y tenemos prisa porque tenemos que ver al siguiente paciente. Entonces, eso genera unas reacciones de alerta y unas cifras de tensión que a lo mejor no son las que de verdad tiene el paciente. Ya. ¿Qué hemos hecho hoy en el hospital? Enseñarle al paciente cómo se tiene que tomar la tensión en la casa, Vale. para que lo haga en casa, la anote y la traiga a consulta. Me tengo que ir a publicidad, ¿me lo puedes explicar después? Sí, claro. Vale. Y te voy a preguntar por lo mío también, ¿eh? Perfecto. Pues el otro día parece que la tengo baja, la tensión. Bueno, Aquí estamos, llegó la hora en Tiempo de Salud, ¿eh? Hoy es el Día Mundial de la Hipertensión y estamos analizando la tensión arterial. Nos la estamos analizando, estamos intentando aprender un poquito al respecto con la doctora Lola Martínez, que es nefróloga y que es presidenta de la Sociedad Andaluza de Hipertensión. Y me estabas diciendo que hay que tomarse la tensión y hay que aprender. Y un poco nos estabas dando una pequeña noción y que es bueno incluso que los pacientes, digamos, el perfil que está más en la diana, que incluso se tomen la tensión en casa, ¿no? Y aprendan a hacerlo. Claro, es recomendable tener un tensiómetro que esté homologado, preferiblemente el de brazo al de muñeca, pero tenerlo en casa porque al final son pacientes de riesgo, todos los que te he comentado, pacientes diabéticos, pacientes que tienen apnea del sueño, pacientes con obesidad, pacientes renales, son pacientes de riesgo de eventos cardiovasculares, eventos cerebrovasculares. Entonces, bueno, pues medirse la presión arterial en casa de una manera regular y ver si tienen el grado de control que tienen que tener es fundamental, porque otro dato que no te he dado y también alarmante es que de todos los pacientes hipertensos, solamente un 25% de los pacientes tienen un buen control. Ya. Fíjate tú todo lo que se nos escapa de ahí, ¿no? Claro. Y cuánto trabajo tenemos por delante para seguir insistiendo en que hay que medirse la presión arterial. Bueno, si lo habéis perdido antes de la publi, la doctora nos ha dado el dato 40% de personas hipertensas. Y si subimos por encima de los 60 años... Casi al 60. Estamos en el 60% de hipertensos. ¿Es mejor ser hipertenso o hipotenso? Es mejor ser hipotenso, ¿Sí? siempre que no te caiga al suelo y te dé en la cabeza. Claro. Es mejor ser hipotenso. La hipotensión es una condición natural y hay gente hipotensa que hace su vida completamente normal. Es cierto que hay veces pues que cuando estás hipotenso, cuando eres hipotenso habitual, en el momento en que baja un poquito más la presión arterial, pues te notas más cansado, te puedes marear, pero a efectos de eventos es mucho peor la hipertensión arterial, claro. Esto es lo mío y lo cuento rápido. El otro día fui a donar sangre, me tomaron la tensión y la tenía muy baja. Y después de donar sangre tuve un cierto mareillo. Pero mejor hipotenso que hipertenso porque como estoy aprendiendo un montón de cosas. El hipertenso puede dañar ciertos órganos que son fundamentales. En medicina siempre se dice que es mejor prevenir que curar. ¿Cómo prevenimos la hipertensión? Bueno, con lo más difícil, para mí es lo más difícil, porque cuando tú intentas inculcar en alguien los hábitos saludables, decirlo es muy fácil, pero para que el de enfrente entienda la importancia y lo lleve a cabo es altamente difícil, porque para mí es muy fácil decirle a un paciente, tiene usted que adelgazar por lo menos 15 kilos, tiene que dejar de fumar, fundamental que deje de fumar. Vale. Pero tenemos que ponerle también los medios a ese paciente para que sepa cómo puede adelgazar esos 15 kilos y cómo puede dejar de fumar. Y eso necesita tiempo. En las consultas habituales a veces nos falta tiempo.
Pero bueno, yo tengo el orgullo de estar en un hospital donde se apuesta mucho y en un servicio donde se apuesta mucho por la promoción de la salud y tenemos una enfermería muy cualificada que dedica ese tiempo a promocionar la salud y a instruir sobre todas estas cosas, ¿no? Y incluso hay escuelas también de pacientes. Tú enseñas a un paciente y ese paciente enseña a otros pacientes, es decir, que existe medios, cuando se dispone de poco tiempo, para que el mensaje cale y llegue a mucha gente. Teniendo interés se consigue, pero las medidas higiénico-dietéticas es donde está la clave de la prevención. Siempre es lo mismo, ¿no? En fin, buenos hábitos de vida... Claro, pero mira, lo acabas de decir, siempre es lo mismo. Sí. Esa expresión para mí es señal, no es que esté fatal, no, para mí es señal de que lo tenemos como normalizado y que no le prestamos la suficiente atención. No quiero ni mucho menos llamarte la atención. Está bien. Pero ese es siempre lo mismo, que me lo dice mucha gente, puede notar sí siempre lo mismo, pero es que es difícil. Vale. ¿No? Decirle a una persona que haga ejercicio. Pero que hay que hacer fácil ejercicio, decirlo, pero hacerlo es hay complicado. que intentar comer bien, hay que intentar pues no fumar, no beber alcohol. Pero es fundamental la restricción de sal, no tomar alimentos procesados, hacer ejercicio físico, el que cada uno se pueda permitir. Claro, que no hace falta correr la maratón. Claro que no, pero hacer ejercicio físico de manera regular, el que cada uno se pueda permitir. El tabaco. Dejar el tabaco, fundamental. Eso con respecto a la prevención. ¿Y hay tratamiento para la hipertensión? Sí. Sí. Gracias a Dios lo hay. Entonces, una vez que tú conoces las cifras de presión arterial que tiene y las conoce tu médico, si tú te mides la presión arterial en casa y ves que insistentemente está por encima de 140/90, pues lo ideal es que acudas a tu médico de atención primaria y lo comentes. Si ese médico de atención primaria detecta que esto puede estar provocado por un exceso de peso, consumo de sal, pues lo primero será poner en marcha esas medidas higiénico-dietéticas que comentábamos y después hay tratamientos para la hipertensión. Tenemos un abanico muy amplio de tratamientos para la hipertensión arterial, muchos fármacos para tratarla. Vale. Doctora, me ha dejado algo. Yo me voy con la lección aprendida, ¿eh? Una pincelada. Yo no sé vosotros, pero no lo sé, a lo mejor es que soy un descerebrado, pero sé muy poco de la tensión, solo sé que la tengo baja porque me lo dicen cuando me la tomo y poco más. Y me ha gustado mucho hablar con ustedes porque de verdad he aprendido un montón de cosas. Así que le dejo el último minuto para que diga lo que yo, si me lo permite, enseñarle, aprovechar que estoy delante de los medios para enseñar a la gente cómo se tiene que tomar la atención. Por favor, claro. 4 pinceladas, yo soy a lo mejor muy expresiva con las manos, pero que creo que es necesario. Fantástico. Lo que hemos comentado, que primero se mide la presión arterial en cada brazo, 2 veces en cada uno. La primera cifra de presión arterial, olvidaros como si no la hubierais tomado, porque siempre existe una cierta reacción, la mayoría de las veces existe una cierta reacción de alerta. Nos quedamos y apuntamos la segunda toma de tensión arterial. En el brazo que haya dado más alta es el brazo dominante y es en el brazo en el que siempre se mide la presión arterial. En casa se mide por la mañana, cuando uno se levanta, cuando ya ha orinado, de manera que no haya nada que lo incomode, antes de tomarse el café y antes de tomarse la medicación. Uno se sienta, no puede tener las piernas como las tengo yo, las piernas tienen que estar sin cruzar, ¿vale? El brazo debe estar apoyado más o menos a la altura de la aurícula. Se utiliza un manguito de brazo, que no haya nada que apriete y que esté al menos 2 centímetros, 2 deditos por encima de la flexura del codo. Se apoya el brazo, se espera un momento tranquilo y se le da al aparatito para que mida la presión arterial. El aparatito se hincha. El aparatito se hincha y dará una toma. Y uno espera un minutito más y le vuelve a dar, ¿vale? Y esa segunda toma es la que apunta uno en su papelito, que luego le llevará en el momento oportuno a su médico de atención primaria. Y le dirá, 8 de la mañana, esta es mi cifra de presión arterial. ¿Vale? Pues ha quedado clarísimo. A mí me gusta mucho cuando me toma la tensión porque me da mucho gustito el aparato. Cuando se afloja, ¿no? Bueno, cuando se aprieta. ¿Ah, sí? No lo sé. Llámeme idiota. No sé, está igual. Pero eso es porque tienes la presión arterial bajita y entonces no infla mucho. No, pero me voy muy contento a casa sabiendo que una presión pero el baja, que tiene 170 de sistólica no le hace tanta gracia cuando aprieta el manguito. Porque aprieta mucho. Bueno, doctora Dolores Martínez, Lola Martínez, es nefróloga del Hospital Regional Universitario y es presidenta de la Sociedad Andaluza de Hipertensión y hoy nos ha dado una lección como merecíamos en este Día Internacional, Día Mundial de la Hipertensión. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de llegar a más gente. Ha sido un auténtico placer y seguiremos en contacto.